Hola, hola, bienvenidos a otro vlog. Estamos muy emocionados el día de hoy. Vamos a tener un evento muy especial en nuestra iglesia, un culto de jóvenes. Hemos estado practicando bien duro todos estos días, así que se llegó el día ahora. Y en este vlog quiero llevar cómo es nuestra preparación y hasta el final vamos a tomar unos pequeños clips del servicio y lo vamos a poner juntos en todo un video. Así que gracias por ver este video, quédate, va a estar muy interesante. Empezamos este vlog. Vamos a recoger a mi papá, es la primera vez que sale mi papá en uno de mis videos. Vamos a entrevistarlo, hacerle algunas preguntas, ponerlo incómodo. No, van a ser preguntas normales. Ok, llegamos aquí a la casa de mis papás, a ver si está despierto ya o ya está listo. Así que le voy a hacer algunas preguntas, por ejemplo, cómo fue que yo empecé a tener un interés por aprender un instrumento, a tocar un instrumento, o cuando él notó, verdad, que yo tenía ese talento de tocar el piano o la batería. Les voy a presentar a mi papá, por primera vez va a salir en uno de mis videos. Espero que les guste y que no sea muy incómodo para él. Ah, ya no te había venido. Sí, a ratos, estaba aquí esperándote. Yo estaba esperando que venga. Te llamé. ¿Me llamaste? Sí. No cayó la llamada. ¿Cómo estamos? Él es mi papá. ¿Qué Ok, tal? aquí ¿Listo? vamos, ya listo, ya con los planos en la mano para ir a empezar la construcción. Eso. Sí. Ok, pues vamos. ¿Cuándo notaste tú, así de pequeño, que a mí me empezó a interesar a tocar el piano? Digamos, empezaste de 8 años, empezaste. Antes de los 8 años te llamaba la atención a tocar la batería. 3 años estaban alrededor de Porfirio, el otro muchacho que tocaba la batería en la iglesia. Y se les juntaba como 10 niños alrededor. ¿A Porfirio? A Porfirio, ahí todos viendo, ahí con la carita así, con la mano puesta así. Todos viendo ahí cómo tocaba Porfirio. Y ya de ahí después te compré yo una batería eléctrica. Y ya con esa comenzaste a ensayar. Y ya después, como a los 8 años, empezaste a tocar en la iglesia. También yo te puse a ti en la escuela de música. Ok. Que fuiste a recibir clases de música, piano. Y de allí pues como a los 10 años en la que empezaste a tocar el teclado. Bueno, tú me enseñabas algunas cosas. Yo te enseñé los acordes, las escalas. Las escalas, cómo hacer armonía, la melodía. Y allí fue cuando compramos un secuenciador también. Y así fue como nació el proyecto Camino al Paraíso. Proyecto que es de mi papá. Ajá, que tú lo hiciste, que tú hiciste toda la música, toda la instrumentación con ideas mías, pero tú hiciste los arreglos son originales tuyos y allí nació ese proyecto Camino al Paraíso, que todavía no está terminado. Ahí va poco a poco. Poco a poco, sí. Sí, así que mi papá fue quien me empezó a enseñar todo lo que yo sé de la música. Empezamos desde pequeño a enseñarme las escalas, los grados. Me acuerdo que teníamos un librito donde aparecían los grados. Sí. Y así uno empieza poco a poco a ir aprendiendo un instrumento y después te vas desarrollando con el tiempo. Pero cuando alguien empieza, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Esto requiere de mucho tiempo, de ensayo, perseverancia, que le guste el instrumento y en eso se especializa. Porque hay quien le gusta bajo, quien le gusta batería, otro le gusta guitarra. Que empieza en un instrumento. Que empiece en un instrumento el que más le llame la atención. Ok, si es el piano. Si es el piano, pues dedicarle el piano. Si es bajo, el bajo, guitarra, pues guitarra, dedicarle tiempo. Y luego, a medida va agarrando la experiencia de ese instrumento, cuando ya domina bien a tocarlo, entonces puede pasar al siguiente instrumento. Sí. Hasta llegar a ser un músico completo. Ok. Porque un músico completo tiene que saber tocar todos los instrumentos. Sí. Y se le hace más fácil para poder realizar un proyecto nuevo. Okay. Porque tiene ideas de cómo poder hacer el piano, cómo poder hacer guitarra, hacer los vientos. Sí, en mi caso yo aprendí el piano, bueno, la batería primero. Sí.
Sí. Y después fue el piano que aprendí, entonces le dediqué bastantes años de ensayo. Sí. Eso me ayudó a aprender, por ejemplo, el bajo, igual con la guitarra, ya no transferir esa información a lo que es el otro instrumento. Exacto. Bueno amigos, esas eran las palabras de mi papá, explicando cómo fueron mis inicios en la música y obviamente cómo él formó parte en el desarrollo, cómo él me enseñó, me instruyó la teoría musical, muy importante. Quería compartir con ustedes esa experiencia con mi papá. Llegamos aquí a la casa, vamos a esperar para más tarde. Tenemos ensayo, así que lo voy a llevar a lo que es la práctica antes del servicio de jóvenes. Vamos a hacer un sound check, así que nos vemos allá. Escuchando la que vamos a tocar ahora. Wow, este video no sé si lo han visto, este bajista Josh Ham está en medio de una roca en un río. Wow, it's crazy. Me gustaría tener el piano así como en medio de un río así y grabarme, no sé, de arriba. Sería nice. Ok, so aquí ya instalamos lo que es el piano. De este lado tengo lo que es mi monitoreo personal. Aquí puedo controlar todos los instrumentos. Por ejemplo, tengo la batería en el 1 y 2, pianos, guitarras, cantantes van en este lado. De este lado tenemos lo que es la interfase. Y aquí tenemos lo que es la computadora con MainStage. De este lado tengo lo que es el pequeño mixer, donde saco una señal de el monitoreo personal, paso una señal acá, o lo que es para mis audífonos, están hasta el lado. Estamos usando los audífonos, los Shure 315, y después saco una señal de este lado para lo que es la GoPro, y le conecto una señal directamente de mi mix. One, two, intro, 2, 3, 4.